¿Qué tal? Muy buenas a todos mis suscriptores y a los que no lo son. ¿Por qué no lo son? No, no es cierto. Es un gusto estar aquí. Enos aquí nuevamente con un video y en esta ocasión quería hablar acerca del fascismo, de los síntomas y de las características de un régimen fascista. Y me van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué te interesa eso? ¿Eres un fascista? No, lo que ocurre es que desafortunadamente me toca ver con mucha frecuencia el uso de la palabra fascista en redes sociales, en Twitter, en conversaciones en Internet básicamente, pero lo arrojan como cualquier cosa. Básicamente, si una persona es, no sé, es tiene alguna cosa contra las mujeres, eso es fascista. Si una persona dice, no, pues yo opino que ese programa de televisión lo deberían de censurar, es fascista. No, o sea, hay más que eso. O sea, sí, puede ser que sean características, pero tenemos que entender la totalidad de lo que conforma un régimen fascista. Y para ello vamos a revisar un pequeño documento que el brillante Umberto Eco, el italiano, el semiólogo, creó. Él lo redactó hace ya algunos años. Y la razón por la cual me da mucho gusto tocar este tema es porque básicamente si estás metido en diseminar ideologías más humanistas, más con una tendencia como la que yo pretendo, en algún punto tienes que tocar esto para explicar el por qué muchos regímenes que la gente piensa, es que ese régimen es comunista, fascista. No, o sea, no podemos meter en la misma bolsa todos los términos que se nos ocurran nomás porque sí. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar, si quieren ponerlo de fondo y escucharlo como una conversación mientras están haciendo otras actividades, está perfecto. Quiero leer lo que escribía previo a comenzar a checar los puntos, ¿no? Los síntomas. Previo a leer las siguientes líneas, es necesario que me tome un momento para clarificar un par de detalles. Cada uno de los siguientes síntomas conforman a una estructura mayor, que es el fascismo. Si observan que un gobierno o poder posee algunos de estos síntomas, no quiere decir que inmediatamente sea un gobierno fascista. Como la misma palabra lo dice, es un síntoma, mas no es un absoluto, mucho menos cuando se habla de uno o dos solamente. Me permitiré explicarlo cuando arribemos a uno u otro en el momento pertinente. Menciono todo esto para que sepan que en algún momento voy a hacer una pausa y voy a explicar, voy a ahondar un poco más, pero es importante clarificar eso. No porque un gobierno tenga una o dos de las características, ya, es un gobierno fascista, no. Eh, Habrá algún despistado por ahí que crea que porque un gobierno a lo mejor tiene una de estas características que no le agrada a esta persona en particular y ya por eso podemos decir que es fascista. No, señores, tengan tantita capacidad de discernimiento y de análisis y observen todo lo que conlleva un movimiento fascista. Ahora bien, vamos a comenzar con un detalle que Eco escribió, que es básicamente explicar un poco del fascismo. Dice, el término fascismo se adapta a todo porque es posible eliminar de un régimen fascista uno o más aspectos y siempre podremos reconocerlo como fascista. Quítenle al fascismo el imperialismo y obtendrán a Franco o a Salazar. Quítenle el colonialismo y obtendrán el fascismo balcánico. Añádanle al fascismo italiano un anticapitalismo radical que nunca le fascinó a Mussolini y obtendrán a Ezra Pound. Añádanle el culto a la mitología celta y al misticismo del Grial, completamente ajeno al fascismo oficial, y obtendrán a uno de los gurús fascistas más respetados, Julius Evola. A pesar de esta confusión, considero que es posible indicar una lista de características típicas de las que me gustaría denominar urfascismo o fascismo eterno. Tales características no pueden quedar encuadradas en un sistema, muchas se contradicen mutuamente y son típicas de otras formas de despotismo o fanatismo. Pero, bueno,
Y el prefijo ur, por eso lo llama urfascismo, es un prefijo anglo-germano que significa proto, primitivo, original. Entonces, hablar de un urfascismo es hablar de un fascismo, como que da la idea del fascismo, como el fascismo eterno, así si lo ponemos de esa forma, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, vámonos a los síntomas. Primer síntoma. La primera característica de un urfascismo es el culto de la tradición. Y aquí Eco precisamente hace una aclaración muy interesante, porque cuando ya hace tiempo los leí, me quedé extrañado porque lo que viene siendo el tradicionalismo, y lo menciona Eco, es más antiguo que el fascismo. O sea, puede englobar lo que es el tradicionalismo, pero el tradicionalismo es anterior. No fue típico el tradicionalismo solo del pensamiento contrarrevolucionario católico posterior a la Revolución Francesa, sino que nació en la edad helenística tardía como reacción al racionalismo griego clásico. Eh, esto, y bueno, voy a añadir una parte más. Todos los mensajes originales, que esto es a lo que se refiere realmente Eco en su crítica con el fascismo, porque a final de cuentas, cuando tú cuando tienes el culto a la tradición, siempre te vas a ir a una tradición, bueno, las que tú elijas, por supuesto, como fascista, y básicamente vas a decir lo siguiente. Todos los mensajes originales condenan un germen de sabiduría, contienen un germen de sabiduría, y cuando parecen decir cosas diferentes o incompatibles, lo hacen solo porque todos aluden alegóricamente a alguna verdad primitiva. Como consecuencia, ya no puede haber avance del saber. La verdad ya ha sido anunciada de una vez por todas y lo único que podemos hacer nosotros es seguir interpretando su oscuro mensaje. Esto, básicamente, como ya todo está descubierto, ya todas las tradiciones ya han tocado los puntos más importantes del conocimiento humano, ya no hay necesidad de evolucionar o tener pensamiento crítico más allá de las tradiciones, ya está todo preestablecido. Y este punto que toca Eco me parece extremadamente puntual y es una de esas cosas que siempre me había preguntado, pero tiene mucho sentido. Si curosean ustedes en los estantes que en las librerías americanas llevan la indicación New Age, encontrarán incluso a San Agustín, el cual, por lo que me parece, no era fascista, pero el hecho mismo de juntar a San Agustín con Stonehenge, esto es un síntoma de urfascismo. Y es eso, es mezclar dos cosas que son completamente contrarias, que viene siendo, por ejemplo, en la cuestión del New Age, la idea de las energías druídicas de Stonehenge con la filosofía de San Agustín, que la filosofía que depende de la persona, ¿no? Puede ser esoterismo, puede ser ay, se me fue la palabra. Bueno, de religión. Es se me fue. Bueno, ustedes entienden a lo que me refiero. Eh, vamos con el punto 2. El tradicionalismo implica el rechazo del modernismo. Tanto los fascistas como los nazis adoraban la tecnología, mientras que los pensadores tradicionalistas suelen rechazar la tecnología como negación de los valores espirituales tradicionales. Sin embargo, a pesar de que el nazismo estuviera orgulloso de sus logros industriales, su aplauso a la modernidad era solo el aspecto superficial de una ideología basada en la sangre y la tierra. El rechazo del mundo moderno se camuflaba como condena de la forma de vida capitalista, pero concernía principalmente a la repulsa del espíritu del 1789 o del 1776. La ilustración de la edad de la razón se ven como el principio de la depravación moderna. En este sentido, el urfascismo puede definirse como irracionalismo. Voy a aclarar un poco más porque creo que es importante. Es básicamente, para los que no tengan conocimiento de esas fechas, 1789 o un poco previo, un poco después, viene siendo lo que es la edad de la razón, la iluminación de Enlightening. Y bueno, The Enlightening vino después,
pero desde ese entonces, desde 1700 y pico, se considera como el principio del razonamiento humano, de la búsqueda por la verdad, del conocimiento científico y muchas otras cosas. Y por eso los fascistas no les gusta esa época, por eso están muy enfocados en decir, es que el conocimiento, tanto conocimiento es malo, por eso es mejor ser tradicionalista. Pero si ustedes analizan el discurso, ese punto es básicamente decir las cosas como estaban, que nos regresamos al punto anterior, ¿no? Que todo sea en base a las tradiciones, a lo que ya estaba antes. Todo estaba bien antes y ahora las cosas están mal porque estamos poniendo cosas nuevas. Y esto es una estupidez de argumento, ¿no? Por eso les gusta las cosas superfluas a los fascistas, que viene siendo la tecnología, este, cosas sencillas, pero ningún cambio humano. No les gustan los cambios en jerarquías, en posiciones sociales y demás. Por eso muchos, bueno, la mayoría de los fascistas están en contra, por ejemplo, de los homosexuales, de los transgénero, de muchas cosas, básicamente el aborto, por ejemplo, también. Y todo esto es por la tradición. Pero ya lo dejaré para que ustedes lo piensen. Si no moviéramos las tradiciones, si no se moviera ningún tipo de cuestión social humana, estaríamos estancados en muchísimos aspectos. Dentro de esto, la mujer no debería de votar, la mujer no tendría derechos, y vamos a llegar a uno de los puntos donde habla precisamente de eso, del rol de la mujer en el fascismo, eh, pero es para que se den una idea. Vamos con el punto 3. El irracionalismo depende también del culto de la acción por la acción. La acción es bella de por sí y por lo tanto debe actuarse antes de y sin reflexión alguna. Pensar es una forma de castración. Por eso, la cultura es sospechosa en la medida en que se la identifica con actitudes críticas. Desde la declaración atribuida a Goebbels, cuando oigo la palabra cultura, echo la mano a la pistola, hasta el uso frecuente de expresiones como cerdos intelectuales, estudiante cabrón, trabaja de peón, muera la inteligencia, universidad, guardia de comunistas, etc. La sospecha hacia el mundo intelectual ha sido siempre un síntoma del urfascismo. Aquí, pues no tengo que explicar mucho. Básicamente los fascistas son antiintelectuales y lo son porque obviamente cualquier persona que tenga pensamiento crítico y que ayude a otras personas a tener pensamiento crítico son un peligro para los fascistas, porque son aquellos que pueden quitar el velo y mostrar a la gente lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Creo que con eso es suficiente. Punto número 4. Ninguna forma de sincretismo puede aceptar al pensamiento crítico. El espíritu crítico opera distinciones y distinguir es señal de modernidad. Nuevamente, odio a la modernidad, odio hacia pensamiento crítico y nos dice aquí Eco, en la cultura moderna, la comunidad científica entiende el desacuerdo como instrumento de progreso de los conocimientos. Para el urfascismo, el desacuerdo es traición. Entonces, a pesar de que estés equivocado porque sientas que una cosa u otra son correctas, básicamente, si llega un científico con un urfascista y le muestra algún tipo de prueba o una cosa así, el urfascista no va a hacer caso ante la evidencia. Siempre se va a ir con lo que él piense porque a final de cuentas un desacuerdo es una afrenta. Punto número 5. El desacuerdo más un signo de diversidad. El urfascismo crece y busca el constatando y exacerbando el natural miedo de la diferencia. El primer llamamiento de un movimiento fascista o prematuramente fascista es contra los intrusos. El urfascismo es, pues, racista por definición. Creo que no tengo que explicar tampoco mucho esto. Esto se va a ligar con otro punto, donde a final de cuentas vamos a tener que el fascismo busca scapegoats,
chivos expiatorios, se me fue por un momento, busca chivos expiatorios y es importante porque sirve para una unificación dentro del sistema fascista para ir en contra de otras personas. Punto número 6, se me van a acabar los dedos. El urfascismo surge de la frustración individual o social, lo cual explica por qué una de las características típicas de los fascismos históricos ha sido el llamamiento a las clases medias frustradas, desazonadas por alguna crisis económica o humillación pública, asustadas por la presión de los grupos sociales subalternos. Y Eco dice, en nuestra época en la que los antiguos proletarios se están convirtiendo en pequeñas burguesías y los lumpen se autoexcluyen de la escena política, el fascismo encontrará su público en esta nueva mayoría. Y quiero hacer una aclaración en este punto que menciona Eco, porque si ustedes observan, ¿a quién se refiere en esto? Se refiere a las personas que antes eran proletariados y se convierten en pequeñas burguesías. Quiere decir, el trabajador adquiere un nivel socioeconómico más o menos decente y se convierte en un pequeño burgués. Y el fascismo lo que hace es tratar, obviamente, de separar a este tipo de personas, porque cuando tú haces el discurso de tal manera que le dices, es que estas personas te van a quitar lo que ya has, lo que has ganado. Y esa pequeña burguesía no llega a ser no llega a ser un burgués de verdad, o sea, solamente está un poco mejor que sus compañeros proletarios, que a final de cuentas están siempre siendo explotados. El pequeño, aquí lo que me interesa es clarificar por qué el pequeño burgués pretende que es un burgués de verdad, pero realmente no pertenece a ese nivel socioeconómico. Tiene más en común con el proletario todavía que con un nivel mayor. Pero parte del fascismo es como divide y vencerás para entonces adquirir el beneplácito de este grupo de población que tiene un poco más de poder que los proletarios. Y lo voy a decir con otras palabras para aquellos que no hayan captado del todo el mensaje. El fascismo trata de agarrar al grupo social con poder económico en este caso o de otro tipo para contraponerlo con un grupo más débil que tiene que ver con lo que habíamos visto hace un momento, el racismo. Es mucho más fácil abusar de minorías para poder obtener una mayoría de apoyo y en este caso es muy, muy similar. Ok. Punto número 7. Mejor así, 7. A los que carecen de una identidad social cualquiera, el urfascismo les dice que su único privilegio es el más vulgar de todos, haber nacido en el mismo país. Es este el origen del nacionalismo. Además, los únicos que pueden ofrecer una identidad a la nación son los enemigos. Humberto continúa, Eco continúa. No quiero hablarle de tú, es demasiado. De esta forma, en la raíz de la psicología urfascista está la obsesión por el complot, posiblemente internacional. Los secuaces deben sentirse asediados. La manera más fácil para hacer que asome un complot es apelar a la xenofobia. Y tampoco tengo que explicar tanto de esto. El hecho de nacer en un país es lo más básico. Todo el mundo obviamente pertenece. Y el nacionalismo proviene de esto, el decir, es que nosotros somos los mejores, todos los otros países son inferiores a nosotros. Y tú deberías de sentirte orgulloso de pertenecer a nuestro país porque tú eres de nuestro país y es un honor, lo que tú quieras, ¿no? Una lógica circular. Y también es importante lo que menciona, que es a final de cuentas que la única forma en que te puedes sentir orgulloso de pertenecer a un país es en contraste con los demás, que los conviertes en tus enemigos. Entonces, si hay algún problema en tu país, se lo atribuyes a otro país. No quiero hacer puntualizaciones, pero
Tenemos por ahí, por ejemplo, algunos casos donde cierto presidente fue elegido y dicen que fue con ayuda de gente rusa. Entonces, pues no sé, a mí me llama mucho la atención porque poco después de que empezó esta teoría conspiratoria que los rusos lo habían hecho, yo me marqué muy en contra de este diálogo, de este discurso, más bien en analizar el por qué este presidente ganó por el apoyo de su propia gente. Y pues bueno, en fin, es solo un ejemplo de que este tipo de cosas pasan incluso hoy en día. Vámonos con el punto número 8. Los secuaces deben sentirse humillados por la riqueza ostentada y por la fuerza de los enemigos. Eco marca un excelente punto aquí. Dice, cuando era niño, me enseñaban que los ingleses eran el pueblo de las 5 comidas. Comían más a menudo que los italianos, pobres pero sobrios. Los judíos son ricos y se ayudan mutuamente gracias a una red secreta de recíproca asistencia. Los secuaces, con todo, deben estar convencidos de que pueden derrotar a los enemigos. De este modo, gracias a un continuo salto de registro retórico, los enemigos son simultáneamente demasiado fuertes y demasiado débiles. Aquí realmente yo sé que es un contraste muy extraño el decir que los enemigos son muy fuertes y son muy débiles, pero hay una razón. Lo que ocurre es de que tú tienes que tener la capacidad en el fascismo de señalar al otro, al extraño, al enemigo y decir, mira, es que él es la causa de nuestros problemas. Ve lo fuerte que es que tiene redes, está infiltrado, eh, es una comunidad muy inteligente o que tú puedes pensar que no lo es, pero debajo de esa fachada de buenas personas son horribles monstruos y al mismo tiempo tienes que tener la capacidad para burlarte de ellos. Ah, malditos X, son unos orejones o son unos, no sé, tacaños o son unos, su color de piel es aberrante, alguna crítica. Y generalmente son críticas superfluas y estúpidas que realmente la gente, pues, puede tomarlas con facilidad para hacer insultos. Y tienes esa dualidad, entonces, que son muy fuertes, pero también son muy débiles y que hay posibilidad de vencerlos. Eso es muy importante. Vamos con el punto número 9. Para el urfascismo no hay lucha por la vida, sino más bien vida para la lucha. El pacifismo es entonces colusión con el enemigo. El pacifismo es malo porque la vida es una guerra permanente. Esa es otra cosa increíble del fascismo. Eh, Eco nos hace una muy puntual aclaración aquí. Una solución final de este tipo, que es cuando ya hay como básicamente tienes que decir que siempre va a haber una guerra, siempre hay una lucha, y refiriéndonos a los enemigos, pero entonces todo el discurso va de que va a haber una guerra final, una guerra donde finalmente vas a poder derrocar o derrotar al enemigo. Esta solución final implica una sucesiva era de paz, una edad de oro, que contradice el principio de la guerra permanente. Ningún líder fascista ha conseguido resolver jamás esta contradicción. No añado más, creo que Eco lo pone de manera extremadamente puntual ahí. Vámonos con el punto número 10. El elitismo es un aspecto típico con esta ideología reaccionaria, de toda ideología reaccionaria, en cuanto fundamentalmente aristocrático. En el curso de la historia, todos los elitismos aristocráticos y militaristas han implicado el desprecio por los débiles. El urfascismo no puede evitar predicar un elitismo popular, que está nuevamente ligado con lo que había tocado del racismo, del enemigo que es extremadamente fuerte, pero también es muy débil. Y no creo necesario andar más en esto. Pero sí es importante que clarifiquemos que a final de cuentas, como el grupo fascista
está organizado jerárquicamente. Todo líder subordinado desprecia a sus subalternos y cada uno desprecia a sus inferiores. Todo ello refuerza el sentido de un elitismo en masa. Y esto va más allá, o sea, explicado dentro de lo mismo que Eco menciona, es dentro de la pirámide fascista, siempre va a estar el líder encima, sus allegados más cercanos y así, 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 hasta que a final de cuentas el mayor bloque de personas sea el de pues, los que están afiliados al fascismo, pero que realmente no tienen una posición importante. Y dentro del fascismo se les vende la idea de que ellos, por estar apoyando al fascismo, tienen, incluso el más bajo de ellos, más derecho o más poder que cualquier otra persona que no esté dentro del partido fascista. Y todo esto, como menciona, es para enfatizar, reforzar la importancia de las jerarquías, que eso les encanta a los fascistas, las jerarquías y su posición en la escalera social. Punto número 11. Y me aparece un dedo acá. Punto número 11. En este uno está educado para convertirse en un héroe. En todas las mitologías, el héroe es un ser excepcional, pero en la ideología urfascista, el heroísmo es la norma. Este culto al heroísmo está vinculado estrechamente con el culto a la muerte. Esto voy a empatarlo un poco con simplemente un comentario, que a final de cuentas se les vende la idea a las personas que son profascistas, que ellos pueden llegar a ser héroes, que el Valhalla está listo para recibirlos, si dan su vida a favor de los ideales del fascismo. Pero no solo eso, también aquí la cuestión es el culto a la muerte. Es muy importante puntualizarlo porque muchas de las características de ciertos gobiernos y ciertos líneas ideológicas, económicas y sociales son enfocadas en el culto a la muerte. Tan es así que hay un par de libros, Necroeconomía me parece, y Necropoder, que son dos libros que tengo pendientes de leer, pero están enfocados en eso. Y es cuando un sistema social capitalista, o sea, socioeconómico capitalista, está enfocado en perpetuar o preservar una interacción en donde la muerte parece ser lo más importante y el resultado de todas las interacciones, pues eliminar el medio ambiente, eliminar a las personas por sobre todo, eliminar cualquier tipo de vida, todo para conseguir una ganancia monetaria. Pero bueno, eso no tiene que ver con esto, solo quería mencionarlo. Vámonos al punto número 12. Puesto que tanto la guerra permanente como el heroísmo son juegos difíciles de jugar, el urfascista transfiere su voluntad de poder a cuestiones sexuales. Sí. Este es el origen del machismo, que implica desdén hacia las mujeres y una condena intolerante de costumbres sexuales no conformistas, desde la castidad hasta la homosexualidad. Y puesto que también el sexo es un juego difícil de jugar, el héroe urfascista juega con las armas, que son su ersatz fálico. Ersatz significa como sustituto. Sus juegos de guerra se deben a una invidia penis permanente. Penis, no, invidia penis, porque es latín, me parece. Entonces, aquí solamente es puntualizar que todo lo que dicen de los cohetes, las pistolas, de que a los militares les gusta mucho la cuestión fálica, las armas, tiene un trasfondo. Es una frustración sexual en muchos casos y no voy a ahondar en eso, ya cada quien lo puede checar por su propia cuenta, pero es muy importante notar que todas estas actitudes de macho, de testosterona, todo lo que da y demás para las guerras, el combate y ese tipo de cosas, proviene de esto. Debido a que te reprimes sexualmente, entonces la otra forma que tienes es con la violencia hacia el otro. Tan es así que con tu pistola lanzas algo que penetra a otra persona, que son las balas. Pero ustedes entienden.
Bueno, el urfascismo, vamos al punto número 13, el urfascismo en un populismo cualitativo. En una democracia, los ciudadanos gozan de derechos individuales, pero el conjunto de los ciudadanos solo está dotado de un impacto político desde el punto de vista cuantitativo. Se siguen las decisiones de la mayoría. Ojo aquí, está muy, muy interesante esto. Dice Eco, para el urfascismo, los individuos en cuanto a individuos no tienen derechos y el pueblo se concibe como una cualidad, una entidad monolítica que expresa la voluntad común. Puesto que ninguna cantidad de seres humanos puede poseer una voluntad común, el líder pretende ser su intérprete. Y continúa, o sea, es otro fragmento. En nuestro futuro se perfila un populismo cualitativo, televisión o internet, en que la respuesta emotiva de un grupo seleccionado de ciudadanos puede ser presentada o aceptada como la voz del pueblo, cosa que está pasando. Y termina Eco. Cada vez que un político arroja dudas sobre la legitimidad del Parlamento, porque no representa ya la voz del pueblo, podemos percibir olor de urfascismo. Voy a hacer un punto aquí, que este es un punto de contención que tengo, y ni siquiera es de mi propio país, de México, México lindo y querido, es de Estados Unidos. Aquí Eco nos está diciendo que cuando un político cuestiona la legitimidad del Parlamento, porque no representa la voz del pueblo, se puede oler el olor del urfascismo. Por eso les digo que cuando lean esto o cuando analicen este tipo de cosas, lo hagan con una mente abierta, pero también puntualizando. Yo veo en Estados Unidos que la Cámara de Representantes no, y hay estudios al respecto, no me acuerdo cuál fue la escuela que lo hizo, si Harvard o alguna escuela, que demostró que las políticas impuestas y aprobadas por la Cámara de Senadores en Estados Unidos, por las cámaras, no reflejan lo que el pueblo estadounidense quiere, no reflejan lo que la gente necesita. Entonces, en base a esto, lo que Eco nos está diciendo, si un político estadounidense, que sí lo hay, cuestionara las decisiones de la Cámara para decir, es que esto no está, no está reflejando, no es lo que la gente desea, en base a Eco, ese político sería un urfascista, pero desafortunadamente no es el caso. Y tanto así lo puedo ver como ejemplificar simplemente con lo que los estadounidenses en este momento, en junio del año 2020, estaban solicitando a gritos, que era básicamente un apoyo económico de su gobierno durante esta cuarentena que estamos viviendo, y por si me ven en el futuro, y también un servicio médico gratuito, o sea, un servicio médico estatal. Y nadie, ninguno de los pocos representantes lo están haciendo, creo que son como 4, y todos los demás realmente no lo están pidiendo. Entonces, por eso les digo que tomen esto todos estos puntos, tómenlos con una pizquita de sal, pero entiendan la esencia de cada punto y eso nos va a ayudar a entender cuál es un régimen fascista. Muy bien. Vámonos con el punto número 14. Ya casi acabamos. Neolengua. La neolengua fue inventada por Orwell en 1984 como lengua oficial del INSOC, el socialismo inglés, pero elementos de urfascismo son comunes a formas diversas de dictadura. Para empezar, aquí se refiere, no que Orwell fuera un lingüista y creó el lenguaje, lo que pasa es que Orwell, en la novela de 1984, uno de las cosas que plantea la novela es que ¿cómo se dice? Este partido socialista inglés que está en la novela, que es un partido totalitario, controla el lenguaje mediante el INSOC, English Socialism, que viene siendo como la traducción,
y es un lenguaje limitado que, bueno, tiene ciertas características. Y lo que ECO también nos dice es, todos los textos escolares nazis o fascistas se basaban en un léxico pobre y en una sintaxis elemental, con la finalidad de limitar los instrumentos para el razonamiento complejo y crítico. Y aquí, pues nada más comentar como un añadido, que la cuestión del INSOC o del lenguaje es manejar discursos fáciles de entender para la gente, para la mayoría de la gente, que no invite a un pensamiento crítico, que no invite a la gente a cultivarse más. Y yo tendría que preguntar, ¿qué políticos son los que básicamente han, bueno, no qué políticos, prácticamente todos los políticos manejan discursos fáciles de digerir y generalmente con lenguaje o con mensajes que son platitudes? Platitudes quiere decir que no significa nada, o sea, que son muy bonitos en su estructura, pero que no tienen un significado si es que te pones a pensar un poco en ellos. Bueno, con esto acabamos. Espero que les haya servido este video con respecto a los síntomas del fascismo. Insisto, tenemos que ser críticos, analizar qué es lo que nos están diciendo, analizar esto que ECO nos está diciendo y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con nuestro gobierno, así como con el de otros países. Hay un video extra que voy a hacer después de este y lo compartiré, que está muy relacionado con el urfascismo. Espero que también les guste, espero que les haya gustado y que tengan un excelente día. Un segundo.